Dios en su palabra nos ha manifestado una gran importancia de un acto maravilloso que Él hizo, hermanos. Y lo que Dios hace, la mayoría de los hombres, principalmente algunos creyentes, no le damos el valor que merece. Y en esta hora yo quiero que entendamos tres cosas muy importantes. Y quiero que usted mantenga su Biblia abierta porque vamos a indagar, vamos a viajar en la Escritura. Jesucristo, hermanos, estaba ya profetizado de que Él vendría a morir en la cruz por nosotros, de que Él iba a padecer, de que Jesucristo iba a tener, sufrimiento, dolor, tristeza, hermanos, iba a haber látigos sobre Jesús, le iban a escupir, iba a haber problemas, hermanos, con Jesucristo. Y a mí me asombra cómo aún los profetas hablaron de Jesús y estuvieron mencionando lo que sucedería a futuro. Y cuando nace el Mesías, de aquella mujer María, virgen, hermanos, le dice Gabriel, el ángel, que iba a concebir del Espíritu Santo, hermanos. El ángel habla también con José y le dice, no temas en recibir a María, porque lo que está en ella es engendrado por el Espíritu Santo. Y empieza el suceso, hermanos. Herodes manda matar a los niños porque supuestamente se da cuenta de que van a ser un rey. Y Jesús, María y José, hermanos, por voluntad de Dios tienen que huir hacia Egipto y se van para allá, hermanos. Bueno, en fin. Llega todo el proceso, Jesús crece, habla de la Escritura, hermanos, después de haber sido bautizado, entre otras cosas. Pero llega el momento, hermanos, en que Él va a orar, llega el momento en que Él va a estar en armonía con el Padre porque lo van a entregar, después lo llevan a Sanedrín, hermanos, después lo llevan al Calvario, al sacrificio y a crucificarlo. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, tenemos en cuenta ese valor de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario? Porque muchos hombres y muchas personas, muchos creyentes también dicen, wow, Jesús murió por mí en la cruz, gracias Cristo, gracias. Pero hasta ahí, hermanos, no valoramos todo lo que sucedió con Cristo. No valoramos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y en esta hora, yo quiero decirle a ustedes, no desprecie el sacrificio de Cristo. No despreciemos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Porque tres cosas sucedieron ahí. Lo primero que sucede es que en la cruz del Calvario, en ese sacrificio donde Jesucristo está derramando su sangre, donde Jesucristo está ahí, hermanos, colgado, clavado en esa cruz del madero, se estaban llevando a cabo tres cosas. Cosas que nosotros debemos de dar importancia y valor. Porque si no hubiera sido por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, no hubiera habido esto. ¿Cuál? Expiación. Nosotros debemos, hermanos, de valorar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Porque allí Jesús, hermanos, expió nuestro pecado. Nosotros no debemos de despreciar la expiación. Si usted no le da importancia a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, usted está despreciando la expiación en su vida. ¿Qué quiere decir expiación, hermanos? Expiación viene del idioma latín expiare, que quiere decir, hermanos, la acción de reparar, de restituir o pagar satisfactoriamente la ofensa del pecado. Eso es, hermanos, expiación, del griego hilasmos, que significa el medio por el cual se ha cubierto o se ha pagado o se saldó, hermanos, una cuenta que vendría siendo el pecado. Es importante entender que nosotros necesitamos valorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario.
Nosotros necesitamos entender todo lo que sucedió en esa cruz del Calvario, donde se está derramando la sangre, donde Dios está diciendo, ya no me es suficiente el sacrificio de machos cabríos, ya no quiero sangre derramada de animales, ahora hay una sangre pura, perfecta, sin mancha, que se está derramando en esa cruz del Calvario, donde se está llevando un acto de expiación de una manera mundial. Dios expió nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos, hermanos, que entender que allí el Señor está pagando por nuestra culpa, por nuestro pecado. Si nosotros no valoramos el sacrificio de Jesús, estamos despreciando la expiación. Lo que ha generado el Señor en esa cruz, estoy rechazando esa paga. Es como cuando usted va a un restaurante con alguien y le dice al otro, no, yo voy a pagar. No, ¿cómo que vas a pagar tú? Voy a pagar yo. No, espérate, yo te invito, yo voy a pagar. No, y sácala y a fuerza se lo da, aquí está. Entonces, muchas veces nosotros tenemos ese acto de que pensamos que nosotros mismos vamos a pagar nuestra propia culpa. No podemos, hermanos. Nosotros mismos no podemos llevar a cabo el saldo de la deuda que tenemos. Por eso ya Jesús la hizo en la cruz del Calvario. Y esa expiación, hermanos, que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario es precisamente pagar una deuda a la cual usted y yo no podemos hacerla. No podíamos pagarla. Ya la hizo Jesús en la cruz del Calvario. Jesucristo pagó toda nuestra deuda en el Calvario. En el Calvario, si antes, alguien me puede buscar Levítico 16:15, como los sacerdotes, entre otros, hermanos, vemos ahí que se hacían esos eventos. 16:15 de Levítico, dice la Escritura, cómo se hacía, hermanos, el ritual. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Vemos ahí cómo se hacía el evento del día de la expiación, el día en que el pueblo tenía que llegar al sacerdote allá en el tabernáculo para ofrecer sacrificio. Según Levítico 16:15 nos está diciendo la Escritura, se va a degollar el animal y la sangre que sea sacada del animal se va a esparcir en ese lugar para saldar, para cubrir, para que quede ya cancelado el pecado de todo un pueblo. Ahora Dios dice no, ahora es la sangre de Jesucristo la que va a expiar, no a uno, no a dos, a todo el mundo. Por eso nos dice las Escrituras en Juan 3:16, que todo el mundo lo conoce, y que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo en general. Jesucristo muere por el mundo en general. Jesucristo viene a hacer una expiación general, mundial. Y si hubiera habido el martes, también a los de Marte se hubiera de alcanzar. Y si hubiera habido el Júpiter también. Jesucristo murió por todo el ser humano. Y la expiación abarca a todo ser humano. Nosotros tenemos, hermanos, que valorar. No despreciemos la expiación. Hermanos, porque si usted y yo despreciamos la expiación, nosotros estamos rechazando la bendición, hermanos, del perdón, de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Hay gente que rechaza la expiación por una razón. Y es peligroso, hermanos. Es peligroso. Hebreos capítulo, hermanos, 10 nos dice el versículo 26, para introducirnos solamente, dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que es Cristo, que es la palabra, que la verdad nos ha hecho libres, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hermanos, si nosotros rechazamos la expiación, ya no hay otro sacrificio y nosotros no podemos saldar la deuda. La deuda ya está saldada, pero como rechaza el hombre la deuda, el sacrificio de Jesús, la expiación, él piensa que él puede saldar esa cuenta. No.
No podemos. El hombre no tiene la capacidad. Aunque usted pida préstamos al banco, aunque usted venda todos sus bienes para poder saldar esa cuenta espiritual, no puede. No puede. Hebreos 10:26 dice, si yo peco voluntariamente, después de haber recibido ese conocimiento de que Jesús me expió mi pecado en la cruz del Calvario y me ha dicho, ¿sabes qué? Está saldada tu cuenta, no debes nada, ya estás limpio, ya estás libre de esa cuenta, de ese saldo. Y si yo quiero todavía continuar pecando, voy a despreciar la expiación. Voy a despreciar ese acto que Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario, haciéndome libre a usted y a mí. Y hay mucha gente así. ¿Se han escuchado, hermanos, que hay gente que dice, no, si Dios me va a mandar al infierno, pues bien merecido lo tengo, pues no voy al infierno, ¿y qué? ¿Sí o no? Es que, hermanos, lo dicen ya sea por ardor o por ignorancia o por simplemente ego, hermanos. La gente no se da cuenta realmente de lo que es en el infierno. La Biblia es cierto que nos dice que Dios preparó el lago de fuego, el infierno, toda esa gama, hermanos, de lugares para el diablo y sus ángeles. Pero también para aquel que rechace a Cristo Jesús. Porque Él se quiere ir a ese lugar. ¿Cuántas personas quieren vivir una vida desordenada? ¿Cuántos creyentes, hermanos, conocen que Jesús murió en la cruz del Calvario y que allí se hizo un acto muy maravilloso en victoria, la expiación? Miren, les voy a decir que los romanos allí llevaban a muchos hombres. Allí los crucificaban, ahí los colgaban del madero y le daban vuelo. Los pies se los quebraban para que murieran, ¿sí o no? Pero en el transcurso de la historia, ¿cuántas veces en la historia se nos dice que todos aquellos que allí llevaban los romanos para matarlos en una muerte vergonzosa, en el madero, ahí colgados, ¿cuántos de ellos se dijo, oh, aquí viene otro que va a redimir el pecado del hombre? Aquí viene otro que con su sangre que se derrame, aquí va a redimir el pecado del hombre. No, nunca se dijo eso más que cuando Jesucristo llegó a ese lugar. Porque toda la profecía se estaba cumpliendo en la vida de Cristo Jesús. ¿Sí o no se dijo que en sus ropajes iban a echar suertes? ¿No están ahí los soldados romanos echándose los dados ahí a ver quién tocaba la ropa de Jesús? ¿No nos dicen las Escrituras que a Jesucristo no le iban a romper los huesos? Y exactamente cuando aquel va a querer ver si Jesús ya estaba muerto, el cuerpo, y los huesos no le rompieron a Jesús. O sea, todo fue al pie de la letra. Y ahí vemos cómo la expiación se da, hermanos. Cómo el Señor pagó por nuestros pecados. El Señor saldó la cuenta. Miren, un ladrón roba $2,000 y los gasta. Al ser arrestado, tiene que ir a la cárcel a pagar su delito. ¿Sí o no? Mas, sin embargo, nosotros podemos ver, hermanos, que los pecados que se cometen están dándonos a entender, hermanos, que una persona que está pecando continuamente no ha conocido de que Jesucristo en la cruz del Calvario ya pagó su deuda. Y hay mucha gente que quiere seguir pecando, pero ignorando o desechando lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Porque dice, yo con mis fuerzas yo puedo pagar. Con mi conocimiento yo puedo hacerlo todo. Dios lo hizo ya en la cruz del Calvario. ¿Y cuántos creyentes quieren vivir de esa manera? Por eso nos dice la Escritura. Si pecáramos voluntariamente, al pecar voluntariamente, hermanos, como creyentes, estamos despreciando la expiación que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Por nosotros. El versículo 27 de Hebreos 10 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Vemos nosotros ahí las consecuencias de lo que está sucediendo en la vida de toda persona que rechaza, hermanos, o que desprecia la expiación. Otra de las cosas que se ven, hermanos, en la vida de la obra del Señor en la cruz del Calvario, hermanos, donde muchas personas desprecian el sacrificio de Jesús. Por eso les ha dicho, no desprecies el sacrificio de Cristo, porque si usted desprecia el sacrificio de Cristo, está despreciando sus logros, sus victorias en la cruz del Calvario. Y otra de ellas es la redención.
no debemos de despreciar la redención en Cristo Jesús, un logro que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Redención, hermanos, viene de la palabra griega exagorazo, que significa la compra de la mercadería. En efecto, esto quiere decir que el Señor hace, hermanos, una expiación y después hace una redención. O sea, perdono el pecado, su culpa se la saldo, pero también quiero al culpable que se venga acá conmigo. Muchas veces, hermanos, los vehículos cuando chocan, ¡blum!, hacen coalición entre ellos, ¿verdad? La aseguranza va y toma nota y hace un análisis de cómo estuvo el asunto y luego le dicen pérdida total. Y la aseguranza le dice es pérdida total. Pero ¿sabes qué? Te voy a comprar el carro. Le compra el carro. Jesucristo en la cruz del Calvario. Satanás dice, todos estos que ves aquí, pérdida total. ¿Sabes qué? Yo voy a pagar esa deuda que tienen. Mi sangre es derramada. Pero ¿sabes qué? No tan solamente voy a pagar, no solamente voy a saldar su pecado. También los quiero a ellos. Porque los voy a reparar, los voy a regenerar, los voy a restaurar. Porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, yo los voy a hacer nuevos otra vez. A través, hermanos, de la redención, la compra que el Señor hace para nosotros, la compra que el Señor hace en nosotros. O sea, el Señor compra a la persona. En este caso, nos compra a nosotros como pecadores. No tan solamente salda nuestra deuda, sino también dice, lo quiero a Él. Porque el propósito de Dios es que Dios creó al hombre para que Dios habitara junto con los hombres, hubiera una convivencia. Y aún como el hombre se corrompió, pues Dios dice, bueno, ya pecaste, la fallaste, la regaste, como decimos, entonces voy a morir, voy a hacer un sacrificio, voy a derramar mi sangre y voy a saldar tu cuenta. Pero no tan solamente quiero saldar tu cuenta, te quiero a ti también. Y hay gente que dice, ¿cómo voy a ir de mosquita muerta con Dios? No importa, ven chimuelo, tuerto, calvo, pelón, como tú quieras, pero Dios te quiere. Dios te ama y Dios murió en la cruz por ti. Y por eso Él ha expiado tu culpa, ha expiado y te ha limpiado y ahora te redime el Señor. Él quiere traerte para estructurarte nuevamente. No vemos lo que dice las Escrituras, que nosotros estamos en las manos del alfarero. Nosotros que somos barro y no quiere el Señor moldearnos nuevamente. El Señor sabe, hermanos, que nosotros siempre quebramos nuestra estructura con Dios, pero el Señor quiere seguirnos moldeando. Hey, por eso te compré, te voy a volver a moldear. Ya te volviste a rajar, o sea, cuarteaduras. Te voy a volver otra vez a mejorar, porque Dios nos ha comprado. Eso es un logro de Jesús en la cruz del Calvario. O sea que no nos dijo, ok, ya pagué tu sol, órale, vete, ya pagué tu sol, vete, ya pagué tu deuda, vete, a ver, otra vez, cae en deuda y ahí viene. Dios no va a estar pagando cada rato, no señor. La Biblia nos está diciendo aquí en el versículo 28 de Hebreos 10, véalo por favor. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, ¿muere qué cosa? Irremisiblemente. Irremisiblemente. Alguien que viola la ley con testigos, dice, este muere irremisiblemente. Y allí había una ley, la ley de la piedra. Piedra segura. Nos dicen las Escrituras en una pregunta, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda qué cosa? La sangre. Del pacto en la cual fue qué cosa? Santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hermanos, ¿cuánto mayor castigo no habrá para aquel que dice, no, a mí no me interesa, yo no le dije que viniera a morir por mí, yo no le dije que Él pagara por mi culpa, yo no le dije que Él me viniera a redimir y que me comprara? ¿Quién le dijo que viniera? ¿Por qué no me tomó en cuenta? ¿Hasta dónde llega el hombre, hermanos, de su necedad? Sabiendo de que hay un castigo eterno, sabiendo de que hay, hermanos, una consecuencia eterna, todavía se pone a altercar contra Dios. ¿Quién te dijo? Yo no necesito que me salven. Como hay gente que dice, hermanos, si vivimos bien,
Si tenemos buena armonía, ¿para qué Dios? No necesitamos a Dios. Dios no es necesario. Dios no es necesario. Eso yo lo he escuchado siempre, hermanos, de la gente, y siempre he tenido una respuesta. Pero voy a cambiar mi respuesta. Me gustó otra respuesta que dijo un hermano en un diálogo, que dijo, oh, así es que no necesitamos a Dios si todo está bien, si se llevan bien con el amigo, todo está bien. Sí, sí, no necesitamos a Dios. Bueno, cuando te vas a dormir, ¿por qué le pones llave a tu puerta? Entonces no tienes toda la confiabilidad completa. Quiere decir que alguien puede intervenir en tu casa, puede saquear tu casa. Porque si tú no necesitas a Dios, ¿para qué laqueas la puerta? Déjala abierta. Vete a dormir. Si pasa el vecino, mi vecino está roncando, que descanse, yo sigo mi rumbo. No, ahí te encaramba y te degüella de una vez. ¿Por qué? Porque el hombre, hermanos, se engaña a sí mismo. No despreciemos esa compra que Jesús hizo sobre nosotros, hermanos. Nos ha redimido. El Señor ha hecho algo. Cristo nos compró y nos redimió. Vamos a ver Romanos 3:24, hermanos, lo que nos dice. Romanos 3:24. Eso es muy importante. Debemos de valorar el sacrificio de Jesús, porque Él hizo todo en la cruz del Calvario, hermanos. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo nos compró, dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por eso ya nos perdonó. Ahora nosotros necesitamos valorar, hermanos, el sacrificio de Jesús. Si nosotros no valoramos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, estamos despreciando, ¿qué cosa? La expiación. Aquello que Él dijo, su cuenta está saldada. Segundo, si nosotros no valoramos el sacrificio de Cristo, nosotros estamos despreciando la redención, la compra que Jesús hizo sobre nosotros. Y entonces, si despreciamos esto, es que nos va a gustar seguir pecando y vamos a estar pisoteando esa sangre de Cristo. Y por eso la Biblia nos está diciendo, ¿cuánto mayor castigo pensáis que tendrá aquel que pisoteare la sangre de Cristo? Podremos decir, oh, soy salvo, aleluya, y somos salvos, gloria al Señor. Pero eso no nos da derecho a pisotear la sangre de Cristo Jesús. Eso no nos da derecho, hermanos, a blasfemar el nombre de Jesús. No nos da derecho a nosotros. ¿Por qué causas? Porque, hermanos, Dios, no crean que al estar en la cruz del Calvario dijo, me voy a lucir, voy a hacer algo para que ellos sepan que yo les amo y para que vean hasta qué grado yo les amo. No, porque Jesucristo está viendo en la conclusión de la humanidad, dónde puede ir la humanidad también. Todo el mundo sabe que hay dos lugares, ¿sí o no? Hay dos lugares. Cielo, infierno, vida eterna y muerte eterna. Dios no quiere que nadie vaya a la muerte eterna. Por eso Él tuvo que llegar hasta la cruz del Calvario para darnos evidencia de su amor, porque Él está viendo el futuro. Nosotros no, por espejo. Y es más, toda la esposa está todo empañado. Hasta ahí llegamos nosotros. Pero ¿por qué despreciar? Porque hay creyentes que viven, hermanos, como que a Chuchita la bolsearon. Porque hay creyentes que viven como si nada. Hay cristianos que no les interesa lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es mi vida, ¿y qué? Es mi cuerpo, ¿y qué? Esos son mis pensamientos, ¿y qué? Así hablo, ¿y qué? Así soy, ¿y qué? La gente es lo que dice. A mí no me digan nada, yo así soy. Y si te parece bien, si no, cuela, vámonos, ven acá yo. No, hermanos, hay muchas personas que están equivocadas. Y lo que hoy están diciendo ahorita, me gustaría que se lo repitieran a Jesucristo allá en el trono blanco.
Que Jesús, a ver, ¿por qué no me dice él que es mi vida y qué? Pélale. Ahí sí van a estar de rodillas. Misericordia. ¿Y por qué? ¿O qué? Van a decir algo bien, pero que tiene, pero no por camino, ¿no? Puras sencillas, hermano, que tienes. Imagínense, hermanos. No va a haber oportunidad. Es importante, hermanos, cuánto valoramos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Hermanos, si no fuera por ese sacrificio, usted y yo no hubiéramos tenido ya la deuda saldada. ¿Me entienden, hermanos? ¿Cuánto le debemos a la Kohl's, a la Walmart, a la JCPenney, a ver cuántos, hermanos? Hay que saldar esa cuenta. Hay que saldarla. A ver cuánto le debemos a su hermano que está a su lado. $100, $50, $300, $500. Salve esa cuenta. Entre más se tarde, más sufrimiento va a tener. Yo lo digo perdido. Aleluya. Hay otra cosa más, hermanos. Por eso nosotros debemos de valorar. La primera, no debemos de despreciar la expiación. Segundo, no debemos de despreciar la redención, que fue uno de los logros que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Son dos. Una tercera más. Y esa es, hermanos, que no debemos de despreciar la propiciación de Jesús en la cruz del Calvario. Y la skomai es propiciación, palabra griega que significa algo apropiado o aceptable. Fíjese nada más, dele vuelta a su asunto. Fíjese nada más, hermano. Dios pagó, ¿verdad, hermano? Dios nos compró. Como el carro que está accidentado, como el que vimos hoy el accidente, todo estrompado, ¿no? El diablo, cuando ve a Jesús que nos lleva a nosotros todos así, Satanás le dice a Jesús, me imagino, esa cosa que vas a llevar ya no sirve, ya no sirve. Y, aleluya. Y Jesús dice, así todo así, yo lo quiero. Aleluya. Yo lo amo. ¿Sabes por qué? Porque desde el momento que derramé mi sangre por él, por ellos, yo sabía que está chimuelo, yo sabía que está calvo, yo sabía que es mocoso. ¡Yo así lo quiero! ¡Yo así lo amo! Esa es la propiciación. Dios nos acepta tal y como somos, hermanos, porque en ese acto de la cruz del Calvario hizo todo el Señor. Lo hizo todo. Él nos ama. Propiciación viene del derivado aceptable o aceptar. ¿Cuántas veces, hermanos, usted no va a comprar un producto y usted, oiga, no, así me lo llevo, ¿no? Aquí le doy una limpiadita, yo me lo llevo. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Y cuántas veces, hermanos? Yo soy sincero, yo tuve que aprender, les voy a decir por qué, hermano. Yo era bien feo. Y yo no, si yo pedía algo y si no estaba como yo lo pedía, se lo regresaba. Ya, hermana Lidia, el Señor me ha transformado. Dile gloria al Señor que yo no fui al restaurante de sus tacos. No sé, hermanos, pero bendito es mi Dios, que Dios me habló a través de mi familia. Papá, así no es la cosa. Y Dios me ha transformado. Ahora, por eso me está saliendo pelo, gloria al Señor, hermanos. Dios, en esa propiciación, en ese acto, hermanos, nos ha aceptado. Y yo le voy a decir algo importante. ¿Cuántas veces como esposos decimos, ay, bendita la hora en que me vine a casar contigo? Así sí dicen algunas esposas y esposos. Esto, vieja brujo, que... ¿Sí o no es cierto? Bueno, y usted no se ha visto en un espejo. Que Dios está diciendo, así como tú te expresas del viejo o de la vieja, vieja chancluda, así Dios también te ve y así te acepta el Señor. Dios te ama y quiere transformarte y, hermanos, quiere moldearte.
Y en el matrimonio es eso. Nos vamos a ir moldeando el uno con el otro igual. ¿Hasta qué grado llega el Señor en su propiciación en la cruz del Calvario? Imagínense ustedes que Satanás está acusándonos delante del trono allá. A usted y a mí. Ah, mira. Por el que pagaste, derramaste tu sangre y que acá, que mucha redención y que, mira. Y Jesús, yo lo justifiqué y lo compré. A mí no me interesa lo que tú digas. Él es mío. Él es mío, dice el Señor. Él es mío. Por eso usted y yo necesitamos mío. Necesitamos nosotros valorar la sangre, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, hermanos. No fue cualquier muerte. Porque si fuera cualquier muerte, hermanos, se dijera de los demás, de Jesús lo mismo. Pero de Jesús no se dijo lo mismo como se decía de los demás. ¿Por qué no se enfocó todo, hermanos, el evento en los ladrones también? En los ladrones se mencionó algo por la expresión que dijeron en la cruz, ¿cierto, verdad, hermano? Hasta ahí nomás. Pero todo estuvo enfocado en Cristo Jesús. Cuando lo descienden de la cruz, cuando lo van a sepultar, ya no se habló de los ladrones, ¿o sí? De los ladrones ni chicles hubo, hermano, para masticar. Pero de Jesús, no. Y que fue las Marías al otro día. Y que fueron a ungir al cuerpo. Y que se encuentran a un hombre. Y que esta pensó que era el hortelano. Y que empiezan a hablar. Y que no, que llévame para allá. Y que me diles a aquellos que yo he resucitado. Que no voy al Padre. Que todo se enfoca en Jesús. Porque no fue cualquier muerte, hermanos. No fue cualquier muerte. Por eso nosotros tenemos que valorar, hermanos, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No estamos nosotros para decir, ay, Juana la Cubana, no, Señor. Vea, por favor, el versículo 30 de Hebreos 10. Dice la Escritura, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Pero aclara en el 31 algo importante, hermanos. Si nosotros no valoramos el sacrificio de Jesús y estamos despreciando la expiación, la redención y la propiciación, dice el Señor aquí en el 31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa. Horrenda cosa. Hay retribución, hay venganza divina. Tenemos un Dios viviente, hermanos, que a Dios nada se le escapa. Somos salvos, gloria al Señor, pero eso no amerita que nosotros despreciemos la sangre de Jesucristo. No pisoteamos, hermanos, la sangre de Jesús. Estamos diciendo que propiciación quiere decir aceptable, apropiado. Entonces en la redención, hermanos, Dios nos compra. En la expiación, Dios paga por nuestro pecado. En la redención, Dios no le compra a usted, me compra a mí, nos compra. Pero esto no deja a Dios en un dilema. Ha pagado y ha comprado algo que no le agrada. No, pues el hombre tiene una naturaleza caída. Pues dice Dios, yo lo quiero. Él es mío, yo lo voy a hacer aceptable. Porque los ojos de Dios, hermanos, la mirada del Señor no es como nuestra mirada, ni como la mirada del enemigo. Porque la mirada del enemigo, como la del hombre, siempre va a haber defectos. Y yo recuerdo, hermanos, que mi mamá decía, la zorra le decía a otros animales cuando venían sus cachorritos, oh, ay, qué chulos son mis cachorritos. Y aunque estaban feos, pero para ella estaban bonitos, ¿sí o no? Cuando salen los mapaches ahí, feos esos animales, ahí en la mapacha, ay, qué chulos están mis chiquillos, ¿sí o no? Sí, es cierto. Cuando van saliendo, además, los polluelos, ya sea del águila, de la gallina o qué sé yo, tan feos ahí, medio, todos mojonosos, y están bonitos para ellos, ¿sí o no? Cuando nace su huerco, ¿a poco nos dice, ay, qué lindura de Dios? Aleluya. ¿Sí o no? Usted dice que está bonito su hijo. ¿Sí o no?
Yo no sé, cuando yo nací, le dijeron a mi mamá, ¿dónde está su hijo? Ah, que no era la placenta la que tiramos. No, no sé. Aleluya. Fíjense bien, hermanos. Dios nos dice a nosotros que somos aceptables. Dios nos ama. Dios nos ama. Le voy a dar un ejemplo. Un ejemplo que le voy a leer aquí. Escúchame bien. Tú puedes tener muchas cosas que aunque sean tuyas, no te gusten. Una casa, un automóvil, un traje, etc. A un miembro de tu cuerpo, a un miembro de tu cuerpo que aunque son tuyos, no te gusten. La nariz, tu estatura, tu pelo, tu tono de voz. Porque muchos decían, me voy a hacer una cirugía aquí, me voy a enderezar aquí, me voy a poner como aquella, ¿verdad? Me voy a quitar cuantas acá, y me voy a poner así, así, así. Bueno, hay diferencia en la posesión de algo y el deleite en algo. Dios compró un pecador que a sus ojos y naturaleza es inmundo e irresistible. O sea, a la luz de los ojos pecaminosos estamos para llorar. Estamos perdidos. Pero a la luz de los ojos de Papá Dios, usted y yo somos merecedores de esa gracia. Gracia redentora en Cristo Jesús. Y así Jesucristo murió por nosotros, hermanos. Jesucristo dio su vida por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 10 nos dice las Escrituras lo siguiente. Dice la palabra del Señor, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, Dios hizo un acto maravilloso en la cruz del Calvario. Nos expió, nos redimió y nos expió. Fíjese nada más. 3 cosas maravillosas de nuestro Dios en la propiciación que hizo, de ese acto de hacernos aceptables. Nos expió, nos redimió e hizo esa propiciación aceptable. Nos aceptó. Nos aceptó. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros vemos, ay, ese muchacho no es para mi hija? Mejor entendido, diga, nos compró, nos limpió. Y nos Clasificó. No, somos propiedad de él, pues. como dijo al principio, nos Compró, compró, nos limpió. nos limpió y nos adoptó. Aleluya. Dios es bueno, iglesia, porque Él ha hecho maravillas en nosotros. Hermanos, ¿por qué despreciar el sacrificio de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué despreciar? Cierro con esto, para que ya no se me asuste. Mire que si usted desprecia la sangre de Jesucristo, dice la Escritura, ya no hay más sacrificio. Ya no hay más sacrificio, dice la Escritura. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Lo puede usted ver, hermanos, en Hebreos 10. Vea Hebreos 10, versículo 26. En la parte C, en la parte última. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Si usted no valora el sacrificio de Jesús, ya no hay más sacrificio. Jesucristo no va a descender y morir otra vez en la cruz del Calvario. Lo que Él hizo está bien hecho y es suficiente. Él le ama y nos ama y Él nos ha dado vida eterna. Hermanos, valoremos el sacrificio, la obra, el acto que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No despreciemos la expiación, no despreciemos la redención, no despreciemos la propiciación. Él pagó, nos compró y nos aceptó. 3 cosas muy importantes que hizo en la cruz del Calvario.
Si usted se ha sentido mal delante de Dios, ¿por qué razón? Yo le invito a que le pida al Señor perdón. Él le ama y Él puede perdonar su vida. Aquí entre nosotros también. No tardemos. Cierren sus ojos, hermanos. Hable con el Señor. Dígale, Señor, yo quiero aceptar que en esa cruz del Calvario hay actos maravillosos. Gracias por pagar y saldar la cuenta. Gracias por hacerlo por mí, porque de otra manera yo no puedo hacer absolutamente nada. Y te agradezco, Señor, por lo que has hecho en mi vida. Dígale usted al Señor, Señor, hoy voy a hacer votos contigo y quiero decirte, Señor, que a través de tu palabra, en oración, vamos a decirte, Señor, acepto ese sacrificio, valoro ese sacrificio y no voy a despreciar lo que hiciste en la cruz del Calvario por mí. Dios te bendiga.